Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Hacedor de Milagros, un lugar donde encontrarás amor, comunión, pasión, adoración, palabra fresca y sobre todo, un profundo amor por Dios. Donde puedes soñar y ver tus sueños hechos realidad. Un lugar donde Dios es el hacedor de milagros. Amén. Bien, quiero comenzar con una historia. Resulta y pasa que hace muchos años existió un reinado precioso, un reinado que era un reinado muy especial porque no era un reinado único de un hombre. Era un reinado donde había una mujer y un hombre que gobernaban juntos aquella tierra. Cuenta la historia que este reinado, digamos, tuvo todas las características poderosas de un buen reinado. Tuvo todas las características de un reinado bien administrado. Había cosecha, había riqueza, había oro. Nunca faltaba nada en ese reinado. Ya los reyes de aquella tierra comenzaron a envejecer, ¿cierto? Muchos años en ese proceso. Y luego de envejecer, murió la mujer. Cuenta la historia que este rey, muy deprimido, dijo: pues si yo goberné todo esto con ella, lo mínimo que le puedo hacer es el mejor funeral del mundo, ¿sí? Entonces sacó todas sus riquezas y dijo: ¿cómo hago un funeral? Entonces la única manera que se le ocurrió a él para hacer un funeral era hacer en realidad un palacio que fuera la tumba de ella. Entonces comenzó este rey a trabajar y dijo: listo, necesito que me traigan la mejor madera que hay en el mundo. Y mandó a traer la madera. Entonces fue a traer toda la madera, la mejor madera. Llegó la madera y comenzaron a construir. Tráigame el mejor mármol del mundo. Tráigame las piedras más preciosas del mundo. Cuenta la historia que muchos años este rey se esforzó y se esforzó inmensamente por hacer la mejor tumba para su esposa, con los mejores jardines, con los mejores espacios, porque él decía que la muerte de su esposa, la reina, tendría que conmemorarse. Gastó casi toda su fortuna en construir este palacio, y se gastaron muchos años en construir ese palacio, pero lamentablemente el rey también murió, ¿sí? Así que el rey murió y eso quedó por un tiempo quieta la cosa, pero pronto llegó alguien a poseer ese terreno y comenzó a mirar la hermosura de lo que se había creado. Y la persona que estaba mirando de repente se tropezó con un cajón, una madera vieja, unas tablas mal acomodadas. Cuando le dio por abrirlo, adentro habían unos huesos y como una corona. Al parecer era el cadáver de la reina. Decidió finalmente este hombre tirar esos huesos al río y quedarse con toda esa mansión preciosa que habían construido. Pasa y acontece, no se rieron porque no era un chiste, esa era una historia. Pasa y acontece que así como esta historia nos pasa a nosotros, nos la pasamos toda la vida tratando de acomodar las cosas estéticas de la vida y pronto olvidamos el objetivo. ¿Para qué era? ¿Esto para qué era? ¿Esto para qué es que servía? ¿Esto para qué es que lo podemos utilizar? Perdemos los objetivos de lo que realmente Dios quiere hacer con nuestra vida. Perdemos los objetivos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y pronto olvidamos que lo que comenzamos a construir siempre tiene un único propósito. Y nuestro único propósito es estar cerca de Dios, conocer a Dios. Diga conocimiento.
Ahora diga conocimiento. ¿Sí? Vamos a hablar entonces en esta mañana de un tema que me parece muy interesante. Le coloqué tiempos de reconstrucción. Y espero que en esta mañana su vida pueda ser muy edificada con lo que el Señor ha querido traer a la iglesia. Espero no luchar mucho con este ventilador, pero no lo vamos a apagar porque si no, algunos hermanos van a sufrir un poquito más. Así que vamos a comenzar. Y quiero comenzar haciendo, quiero contarles más bien un resumen de la ruta en la que quiero que usted se meta para que no se vaya a perder en esta mañana, ¿sí? Les voy a hacer una ruta de qué vamos a hacer. Primero quiero ubicarlos en un contexto histórico acerca de lo que es la reconstrucción. Sí, quiero que podamos entender una perspectiva de los tiempos finales de cara a la reconstrucción del templo. En segundo momento, quiero que hagamos una revisión de algunos elementos que se tienen que tener en cuenta en la reconstrucción del templo. Y quiero terminar, o quiero salir en esta mañana, el punto de llegada va a ser entender qué es el templo hoy. Así que vamos a hablar en general del templo. Tiempos de reconstrucción, hoy vamos a hablar del templo. ¿Sí? ¿Qué es el templo? Y quiero comenzar con esta pregunta para que podamos entender varias cosas que se nos van a ir revelando a la luz de la palabra. En realidad tengo muchas ideas para compartir y espero que el Espíritu Santo se encargue de encadenarlas en su corazón. Porque si ustedes la encadenan con mi discurso, van a salir de aquí enredados. Pero esperemos que el Espíritu Santo nos ayude. Juan 4:23. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a arrancar por ahí. Juan 4:23. Vamos a leer el contexto, ¿sí? Para leer el contexto, vamos a leer el versículo 20. Y luego llegamos hasta el 23. 20 al 23. Mire lo que dice la Biblia. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Y lo primero que quiero que usted pueda entender en esta mañana es que el templo, bíblicamente, cuando se encuentra el templo siempre hará referencia al lugar de la adoración. ¿Qué es el templo entonces? El lugar de la adoración, ¿cierto? Cuando nos vamos al contexto bíblico, el lugar de la adoración en el Antiguo Testamento es el templo, ¿sí? ¿Estamos? El templo es un lugar de la adoración, pero en el Antiguo Testamento el templo sí era el lugar físico de la adoración. La gente por fuera del templo no adoraba porque no se podía comunicar con Dios, sino que el templo era el lugar donde se iba a adorar al Padre. ¿Por qué se instituyó el templo como el lugar de la adoración? Porque las personas comenzaron a desviarse. Si usted nota, los lugares de la adoración que construyeron los patriarcas de la fe, como Abraham, como Jacob, como Isaac, ellos como patriarcas construían altares, ¿se acuerdan? Ellos entonces cogían unas piedras, montaban el sacrificio, echaban candela y ahí adoraban. O en su defecto, como Moisés, iban a un monte muy alto, encontraban un lugar y en ese lugar adoraban, ¿cierto?
Habían lugares específicos de la adoración. Resulta que esta tradición comenzó a extenderse, pero llegó un momento en que Dios le dijo a David: David, necesito que me hagas un templo. Las medidas son estas. Pero por causa de tu pecado y por causa de que tus manos están llenas de sangre, entonces vos no puedes construir el templo, sino que será tu hijo Salomón. Entonces, Salomón arranca un trabajo extenuante, pero un trabajo precioso de construir un templo. Y en ese templo estaba al fondo, en el lugar santísimo, el arca del pacto, el arca de Dios. Y ahí el templo se volvió el lugar de la adoración. ¿Por qué se volvió el lugar de la adoración el templo? Porque la gente iba tras muchos dioses. Entonces Dios dijo, la estrategia aquí es, tengamos un templo donde vengan a adorar y donde podamos tener intimidad a través del sacerdote con el pueblo. ¿Sí? Como se rompe la relación del hombre con Dios, a partir del pecado, tiene que haber quien haga la intermediación entre el hombre y Dios, y la única manera de centralizar este proceso es a través del templo. Era tan peligroso, era tan complicado, que la gente se hacía muchos dioses, que el primer mandamiento que Dios le dice a Moisés que escriba en la tabla es: no te harás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el contexto era de completa adoración a muchos dioses. Así que el templo vino a ser el lugar de adoración, y como lugar de la adoración comenzó a ser un lugar estratégico para las decisiones de lo que iba a pasar. Entonces Salomón construye el primer templo, ¿cierto? Y en este templo gobiernan muchos reyes, hasta que Dios dijo: este pueblo la está embarrando mucho conmigo, yo los voy a entregar a la cautividad. Y en la cautividad entregó a Babilonia. ¿Qué hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia? ¿Qué fue lo primero que hizo? Usted no ha leído la historia, hay que leerla. Pero encontrar en Daniel, y también lo pueden encontrar en Crónicas. Lo que hizo Nabucodonosor fue, sacó todas las riquezas del templo y se las llevó para Babilonia. Y el templo, que estaba hecho con unas medidas, le echó candela. Y ya, chao. Y el pueblo de Israel se quedó sin templo. ¿Qué dijimos que era el templo? ¿El qué? El lugar de la adoración. Entonces, si se quedaron sin templo, ¿se quedaron sin qué? Sin adoración. ¿Se imagina lo que es un pueblo sin poder, sin adoración? Les quitaron la razón de ser. Perdieron la razón de ser. Perdieron el camino. Perdieron la visión. Perdieron la palabra. Porque no había un lugar de adoración. Pasaron 70 años en la cautividad, hasta que Dios cogió el corazón del rey de Babilonia en ese entonces, que se llamaba Ciro, y le dijo: Ciro, necesito que me reconstruyas el templo de esos mis hijos de Israel. Esta cautividad ya se acabó, hermano, devuélvalos. Y encomendó a Zorobabel, que era un tipo que tenía nombre babilonio, pero en realidad era judío. Y Zorobabel con otros se reunió y comenzaron a reedificar el templo. Y se hizo así el segundo templo. El segundo templo, que es lugar de la adoración. ¿Dónde se hizo este templo? En Jerusalén. ¿Sí? Se hizo ese templo en Jerusalén. Y ahí también entonces comenzó a funcionar de nuevo el templo con todas sus características. ¿Sí? La adoración, los sacerdotes, los levitas, había todo un ejercicio allí de adoración en este segundo templo. En este templo fue donde a Jesús lo presentaron. El segundo templo fue donde Jesús lo presentaron, donde profetizó Simeón. Ahí fue donde Jesús lo llevaron a presentarlo. Y ahí en este templo Jesús enseñaba.
Y en este templo fue el mismo templo donde Jesús un día se enojó y tumbó a todos los mercaderes que habían ahí, que vendían de todo en el templo, y les dijo: ¿cómo así? Eso no es para vender acá. Porque el templo era el lugar de la adoración. Estamos hablando del templo físico. Resulta que 70 años después de que murió Jesús, Israel se rebeló contra el imperio romano. ¿Y qué hizo el imperio romano? Le echó candela al templo otra vez. Y desde ahí hasta nuestros tiempos, Israel no tiene templo. Pero les tengo un asunto. Resulta que la profecía bíblica dice que cuando se construya este templo es porque el Señor está a la puerta. Lo dice Ezequiel. Ezequiel dice: se va a reconstruir el templo. Pero cuando reconstruya este templo es porque el Señor ya está ahí. Entonces este templo para nosotros se vuelve una señal. Para los que creemos en Cristo, se nos vuelve una señal de tiempos finales. Resulta que pasa algo. ¿Ustedes qué ven ahí? La cúpula de la mezquita, ¿cierto? Eso no es cristiano. Esta mezquita es una mezquita musulmana, del gobierno islámico. Estamos. De los islámicos que ahora se están expandiendo, los islámicos se están expandiendo brutalmente en todo el Medio Oriente. Y ustedes han visto los videos de lo que están haciendo con toda la gente que cree otra cosa que no sea en el Islam. ¿Sí? Resulta que los islámicos ya habían hecho ahí, en ese lugar, esta construcción. ¿Sí? Ya la habían hecho ahí la construcción. Pero resulta que ahí, en ese lugar, es donde se tenía que reconstruir el templo. Entonces, ¿qué pasó? En 1948, Israel, después del genocidio nazi, todo lo que pasó, horrible, toda esta muerte de judíos impresionante que hubo en el mundo, en 1948, Estados Unidos le concede a Israel el territorio de Jerusalén y le devolvió toda esa tierra. ¿Sí? Cuando ellos llegaron en el 48, más o menos en 1949, ellos fundaron todo esto, esa mezquita ya estaba, y ellos ahí en la punta de la mezquita habían colocado una bandera de Israel. Pero por cosas de Dios, ellos dijeron lo siguiente: listo, vamos a seguir, aquí va a ser Jerusalén, esa mezquita se las vamos a devolver a los islámicos. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos no pueden subir allá. Allá solo pueden subir los musulmanes, pero la mezquita está dentro de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Hay dos corrientes religiosas que están apostando por la reconstrucción del templo. La primera corriente religiosa son los judaístas, que son los judíos que no han creído que Cristo viene. Ellos creen que cuando hagan el templo va a venir Cristo. ¿Sí? Esa es la primera corriente. Y lo segundo, los mismos musulmanes creen que el templo tienen que hacer ahí enseguida, porque va a denotar una profecía que ellos tienen, que va a haber un muro que divide lo musulmán de lo judío, y entonces se va a comprobar cuál es la verdadera religión. En el 2012 se sentaron varios ministros Como los judíos tienen prohibido subir a este monte, eso queda en el monte Moriah. Ellos tienen prohibido subir a este monte, entonces han estado haciendo los planos y exactamente, ahí donde dice espacio disponible, da exactamente con el tamaño de lo que mide el templo, de lo que debe medir el templo de Dios. Da exactamente el tamaño. No han hecho nada ahí, ¿sí? Pero resulta que ahí donde está la mezquita hay una piedra
esa piedra la nombra Ezequiel, y esa piedra es la que dicen los musulmanes, es que aquí murió, aquí fue que ascendió Mahoma. O sea, en esa piedra ahí ascendió Mahoma, por eso hicieron un templo ahí. Pero en realidad, si lo miran geográficamente, hay un espacio donde en realidad es un espacio geográfico dotado de todas las características para que sea el templo. El año pasado ya están planificando y están reunidos. Hay una fundación que se llama la Fundación del Templo. Es una fundación que queda a la vuelta, que hay a la vueltica de aquí de la mezquita. Y ahí esa fundación están haciendo varias cosas. Lo primero que están haciendo es, están recogiendo todo el oro del mundo para reconstruir todos los artefactos del templo. Ya reconstruyeron el candelabro en puro oro, una cosa hermosa. Reconstruyeron ya casi toda la vajilla. Han reconstruido casi todo. Y están haciendo unas excavaciones, que ahí es donde tienen un problema, porque parece ser que el templo, si usted, en la parte de arriba, en la parte norte, ahí es donde quedaba antes el primer templo, el de Salomón. Y parece ser que ahí está enterrada el arca de Dios. Entonces están haciendo unas excavaciones para recuperar el arca, que es lo único que les falta para el templo. Y lo segundo es que genéticamente, lo que dice la profecía de Ezequiel, es que en este templo se va a sacrificar una vaca roja. La vaca roja ya existe. Ya genéticamente está. Hermanos, dicen que esto del templo ya está cocinando. Ya está casi listo. Y la reconstrucción del templo será para nosotros, los que somos el pueblo de Dios, la señal de que el anticristo se levantó. Entonces las señales están cumpliendo, pero hay una preocupación: el templo. Y es la misma preocupación, la preocupación que tienen los judíos hoy, que quieren reconstruir este templo, es la misma preocupación que tenía la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana se sienta a conversar con Jesús, ahí están sentados todos dos, le dice: Jesús, lo que pasa es que yo vivo aquí en Samaria. Usted sabe que a mí Jerusalén me queda muy lejos, pero ustedes dicen que toca ir a Jerusalén a adorar, porque en el tiempo de Jesús todavía estaba el templo. Toca ir a adorar a ese templo. Entonces, ¿cómo hago yo para ir a ese templo a adorar? Eso me queda muy lejos. Entonces le dice: vea, mamita, claro, el templo es el lugar de la adoración, pero le tengo una buena noticia. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. En otras palabras, Jesús le dijo, simple y sencillamente, el templo no es el lugar de la adoración, porque el templo ya cambió. Entonces, ¿quién es el templo? Estos muchachos tan inteligentes. Pero primero quiero que entendamos por qué nosotros somos el templo y por qué llegamos a ser templo hoy. Pero para entender por qué somos el templo, tenemos que entender quién fue el primer templo. ¿Me está entendiendo, iglesia? Más bien, estoy siendo claro, porque seguramente usted me puede estar entendiendo, pero yo no estoy siendo claro. Esto es como para una tazada de café así grande, ¿cierto? Porque la gente está pero fundida. Bueno, gracias al Señor. Usted tiene que hacer un esfuerzo. Yo creo que va a hacer un paréntesis. Hago un esfuerzo espiritual por estar despierto, porque si hace el esfuerzo humano se duerme. No haga esfuerzo humano. Unos palillos. No haga esfuerzo humano. Tiene que hacer un esfuerzo espiritual y decirle: Espíritu Santo,
pégame una cachetada para que yo no pierda esto, porque esto está revelando cosas a mi vida. ¿Sí? Amén. Yo no peleo con el sueño, se lo pongo al Señor. Le digo, Señor, tú sabes lo difícil que para mí es madrugar, pero yo no voy a pelear con esto. Yo necesito que tú lo controles. Y de una, vea. Así es. Entonces, ¿quién es el templo hoy? Juan, capítulo 2, versículo 13. Entonces, volvemos a la idea del segundo templo. Jesús estaba vivo, el segundo templo estaba hecho. Recuerden que el segundo templo lo reconstruyó ¿quién? Zorobabel, dirigido bajo la cobertura de Esdras, que era el sacerdote que Dios había levantado para ese tiempo. Entonces, Esdras estaba en la cobertura de la reconstrucción del segundo templo, mientras Nehemías estaba en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, que Babilonia había acabado con todo eso. Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿A dónde subió? Ya sabemos que Jerusalén es donde estaba ¿qué? Encontró ¿en dónde? ¿En dónde? A los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera ¿de dónde? A todos con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús les había dicho. ¿Quién fue el primer templo entonces? Jesús. Jesús vino, cuando habló con la mujer samaritana, dijo: aquí les voy a dar una pista. La hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Le estaba diciendo: mamita, el lugar de la adoración ya cambió. Porque el lugar de la adoración no será más un templo. El lugar de la adoración será el cuerpo. Ya no es el templo, es el cuerpo. Y dijo: y el primer templo soy yo. ¿A qué se estaba refiriendo cuando habló con los que estaban allá en el templo cambiando palomas por pecados? A él, ¿cierto? Mire lo que dice la Biblia, claramente. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué estaba refiriendo? A que el lugar de la adoración ya no era el templo. ¿Sabe por qué? ¿Qué había pasado? Se había corrompido el lugar de la adoración. La gente iba a ofrecer sacrificios, ¿sí o no? Entonces la gente venía todos los días a los sacerdotes y traía entonces, de acuerdo a la ley, algún tipo de animales para ser sacrificados, y con esto el sacerdote expiaba por los pecados. Entonces a alguien, como siempre, la mente de los judíos son los mejores negociantes del mundo. Además son la gente más rica y más inteligente del mundo, impresionante. O sea, lo que no esté tocado por judíos es muy poco, casi todo. Incluso les voy a decir, esto es un paréntesis, muchos de los alimentos que ustedes comen son alimentos que están hechos para los judíos a través de una marca que se llama Kachir.
Usted cuando mire los alimentos, usted va a encontrar, sobre todo los alimentos de Alpina, hay una cosa que dice K-O-S-H-E-R. Eso se lee kachir. Y significa que son alimentos hechos para judíos. Usted puede encontrar en su casa, los tiene los alimentos. Son una potencia impresionante estos hombres. Yo no estoy diciendo que dejen de consumir Alpina. Estoy diciendo que los judíos tienen tal poder que tienen hasta los alimentos que ellos pueden consumir, están marcados en todo el mundo. En todo el mundo. Un judío puede llegar a cualquier parte del mundo y sabe qué puede comer. Han marcado los alimentos que son para ellos. Sigamos. No se aterre con esto, hermano. Esto es grandísimo. Entonces Jesús cambia el lugar de la adoración y dice: señoras y señores, ¿cómo así que ustedes vienen acá, entonces, ni siquiera traen de la casa lo que van a sacrificar al Señor, sino que aquí mismo lo compran? Es como usted llegar aquí a la puerta y ahí el hermano Moisés en la entrada le está diciendo: lleve su diezmo barato, lleve su diezmo. Lleve su ofrenda. Aquí las camisas para el pastor, bien pueda, adelante. Aquí los zapatos que le gustan al pastor. Eso es lo que estaba pasando en el templo. Oye, ¿qué tamaño es tu pecado? Aquí está la vaca, aquí está el cordero, aquí está la paloma. Venga, bien pueda, compre, vea, paloma. Y llegaban la gente: bueno, y estas palomas sí son santificadas, santificadísimas, bien pueda la orden. ¿Cuántas necesita? ¿Cuántos pecados necesita expiar? Ya le vendían el sacrificio ahí en la puerta. Y la gente no llevaba plata, no importa lo que tenga. ¿Qué tiene? Yo se lo cambio acá, habían cambistas. Entonces la gente llevaba, aquí crié 6 corderos. Entonces llegaba y los vendían allá. Se volvió una plaza de mercado. Entonces Jesús dijo, Jesús no estaba molesto porque estaban vendiendo cosas ahí. Jesús estaba molesto porque la gente todavía seguía creyendo que el lugar de la adoración era ese. Por eso les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Porque el templo pasó de ser el lugar de la adoración, pasó de ser un templo a ser el cuerpo. Entonces, ya estamos viendo que el primer modelo de reconstrucción de la adoración no está en lo estético de lo que usted haga, está en su cuerpo. ¿Sí pilla? Claro, aquí estamos haciendo esto es simplemente un lugar para reunirnos. Tenemos que tenerlo bonito, lo vamos a organizar, no porque ese sea el lugar de la adoración, sino porque aquí vienen nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos son el templo. Amén. Entonces yo me estaba preguntando, y esto es un tema que yo todavía lo estoy armando, o sea, yo todavía no está completamente listo, ¿cierto? Esto se puede editar, lo podemos luego cambiar. Esto puede aumentar, puede crecer. Usted lo puede aumentar incluso. Pero yo estaba intentando encontrar, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en mi cuerpo para que sea un templo reconstruido? Porque acuérdese que nuestros cuerpos ya vienen con el pecado. ¿Qué necesita? Ser reconstruido como el lugar de la adoración. Tu cuerpo es el lugar de la adoración. Y tu cuerpo, como el templo físico, tiene áreas, tiene partes en las que toca trabajar para reconstruir. Así que el único ejemplo que yo encontré para entender cómo se reconstruye un templo es precisamente donde se reconstruyó el segundo templo. Porque el segundo templo tuvo que reconstruirse de las cenizas. Entonces yo dije, las únicas pistas que yo le puedo dar en esta mañana a la iglesia están ahí, en esa historia. Así que vamos a Esdras capítulo 3 y vamos a tratar de ir saliendo de esta comprensión. ¿Cuál
¿Cuáles son las pistas que necesitamos tener nosotros para que nuestro cuerpo sea el lugar de la adoración? Esdras capítulo 3, vamos a leer del versículo 8 en adelante. En el segundo año de su venida, a la casa de Dios en Jerusalén, en el segundo mes, comenzaron la obra Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían regresado a Jerusalén de la cautividad, y pusieron a los levitas mayores de 20 años a dirigir la obra de la casa de Jehová. También Jesúa, sus hijos y sus hermanos Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, se pusieron a dirigir a los que hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, se pusieron en pie los sacerdotes, vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y decían: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababa a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Pistas para que usted y yo podamos entender que el lugar de la adoración es el cuerpo. Y lo primero que yo quiero que usted pueda ver en esta mañana es, para que tu cuerpo sea el lugar de la adoración, lo primero que tiene que pasar es que tu cuerpo tenga un altar para el Señor. Si leemos un poquito más la historia, en el versículo 2 del capítulo 3 de Esdras, dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Lo primero que ellos reconstruyeron fue el altar. ¿Qué vendría siendo el altar en tu cuerpo? ¿Qué vendría siendo el altar en tu cuerpo? Los tiempos de entrega al Señor. ¿Qué dice Romanos 12, ¿qué dice Romanos capítulo 12? Versículo 2. Vamos a leer desde el 1. No, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros ¿qué? ¿En cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dejémoslo hasta ahí. Que presentéis vuestros ¿qué? ¿Cuál es el altar? Los tiempos de adoración, los tiempos de entrega, los tiempos de sacrificio vivo. ¿Usted sabe que el sacrificio vivo es una contradicción? ¿Qué es un sacrificio? Algo que está muerto. Pero Pablo nos la pone más difícil. Presente en el cuerpo como un sacrificio vivo. El altar es el tiempo. Es el tiempo que duele. Es el tiempo que cuesta. Es el tiempo donde usted está solo con el Señor. Y allí, solo allí, usted puede encontrarse con Él. Usted no puede ser un templo si no tiene altar.
¿para qué un templo sin altar? Dígame, ¿para qué? Ellos hicieron un altar para ofrecer los sacrificios a Dios. ¿Sabe qué es el altar? En el templo físico, en el segundo templo físico, el altar siempre queda ¿en dónde? En la entrada. Entonces, la jugada era esta. Ellos van llegando, ¿cierto? Y en la entrada, antes de entrar al lugar santo, hay un altar. Y en el altar, la gente lleva los sacrificios y ahí el sacerdote los pone. Y echa la sangre, bueno, bota el animal. Entonces, cuando usted ya pasaba ese proceso, el sacerdote le dice, ya puedes seguir al lugar santo. El altar es la entrada. Es el lugar del sacrificio. Es el lugar de la muerte. Tu templo tiene que tener un lugar de la muerte. Un lugar donde usted cada día muere para que Él viva. Entonces, si tu templo no tiene un altar, si tú no mueres cada día, tú no eres un buen templo, o yo no soy un buen templo. ¿Y siendo claro con esto, iglesia? Amén. Morir es muy duro. Porque la mayoría de gente, o la mayoría de nosotros, nos cuesta morir a ciertas cosas. Hay cosas que para uno es fácil morir, ¿sí? Pero eso es individual. Para mí, yo no tuve que morir a nada, ni a drogas, ni a alcohol, porque como yo nunca probé eso, pero tengo que morir a otras cosas. Y seguramente para otros será más duro morir a ciertas cosas en su vida sexual, en sus relaciones con los demás, en lo que Dios está ya mandándole a hacer. Pero el templo comienza en el lugar del sacrificio. Pero le tengo una noticia, es que no es morir por su voluntad. Se lo explicaba más temprano a las personas que están en la escuela de diaconado. Uno no muere por su voluntad. Uno muere cuando está sujeto a la autoridad de Cristo. O sea, usted no tiene que hacer fuerza para morir. Usted va muriendo y ya. Y en eso se comprueba que Cristo está en usted. ¿Estamos? Entonces, si ustedes miran en la historia, Esdras nos da las pistas para entender qué es ser un templo reconstruido. Y lo primero es, para que el templo se reconstruya, lo primero que toca hacer es reconstruir el altar. El altar es el lugar del sacrificio, el lugar de la muerte. Los sacrificios en Dios no son sacrificios en la carne. Son sacrificios en el espíritu. Porque lo que se va muriendo es la carne. Vamos. Segunda cosa que yo noto aquí en esta palabra, que toca reconstruir. Y me quiero detener un poquito acá, aunque el tiempo ya se me acabó. Versículo 10. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, diga cimientos, se pusieron en pie los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos, para alabar a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Para usted ser un templo, tiene que tener cimientos. ¿Qué son los cimientos? Los fundamentos. Para ser templo hay que tener cimientos.
Los cimientos son casi todo en la obra de Dios, en nuestra vida. Porque cuando usted tiene buen cimiento, y con esto quiero aclarar algo importante. Cuando usted tiene buen cimiento, es porque ha nacido de nuevo. Ayer nos preguntaban en una actividad que estuvimos, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Morir al mundo. Eso es una consecuencia de nacer de nuevo. ¿Pero qué es nacer de nuevo? No les voy a colocar a patinar en esto, pero ayer sí nos pusieron a patinar, ¿sí o no? Nacer de nuevo es ser engendrado por Dios. Entonces, cuando usted tiene cimientos, es que Dios lo engendró a usted y Él está creciendo en usted. Pero es Él, no yo. Él está creciendo en mi vida y entonces el cimiento es que inmediatamente usted conoce al Señor, usted comienza a ser mudado. Mucha gente no ha nacido de nuevo porque se le nota por encima que no tiene cimientos. ¿Se acuerdan que yo le ayudé a partir la palabra más temprano? Le dije que diga, conocimiento. El cimiento está en todo lo que aprendemos en la vida. Esos son los cimientos. Un buen templo, un templo reconstruido, tu cuerpo como templo tiene que tener cimientos. Si no, no funciona como templo. Tercero, note lo que dice la segunda parte. Según la ordenanza de David, rey de Israel. Lo tercero que tiene que tener ese templo es que es un templo apegado a la palabra. Quiero confirmarles algo que les había explicado más ratico. Hechos 7:48. Dice la Biblia de la siguiente manera. Vamos a leerlo juntos allá. Hechos 7:48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. ¿Cómo dice el profeta? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y sigue haciendo una acusación acá impresionante, porque antes de que mataran a Esteban lo llevaron a un juicio. Y en este juicio les vuelve y les dice: no sean tan pendejos de creer que el templo, que el lugar de la adoración es un templo hecho de manos. No ponga el cuerpo y verá que queda. Se queda. Porque aquí se trata de reconocer que el lugar de la adoración cambió. No, yo voy a la iglesia a reconciliarme con el Señor. Olvídese. No es el lugar. El lugar está en ti. Tú eres el lugar. Amén. ¿Sabe qué dice Pablo también? En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice la Biblia?
¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sigue. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Estoy inventando que nosotros somos el templo? ¿Quién lo dice? El templo es usted. Yo no quiero hoy hacerles a ustedes ningún tipo de reivindicación sobre usted cómo vive. Deje de pecar, deje de fornicar. Yo no quiero hacer ese tipo de reivindicaciones. Yo solamente quiero motivarle en esta mañana para que usted aprenda a entender que el lugar de la adoración es su cuerpo. Y que piense solamente esto. ¿Usted qué no se atrevería a hacer acá? En este lugar físico, ¿usted qué no se atrevería a hacer acá? ¿Usted atrevería a mentir acá encima? Estoy hablando de este lugar, de esta tarima. ¿Usted atrevería a maldecir a alguien desde acá? ¿Usted atrevería desde acá? Va a colocar un ejemplo feo. ¿Usted atrevería a fornicar aquí encima? Dígame quién se atrevería. ¿Y sabe cuál es el problema? Hechos 7:48. No piensen, mis queriditos, que el templo físico es donde habita Dios. Dios no habita en nada que haga en la mano de los hombres. Dios habita es en tu cuerpo. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo, que es el templo? Quiero terminar con un pasaje que me deja a mí como bastante sorprendido. Apocalipsis 21:22. Vamos a leer desde el versículo 21, Apocalipsis 21:21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. En esta tierra, el cuerpo es el templo, porque cuando lleguemos allá con el Señor, Él es el templo. ¿Qué tienes que reconstruir hoy en tu templo? Mire, estamos pidiendo que para terminar el templo, porque hay que reconstruir muchas cosas. Ustedes saben que esto aquí era una iglesia muy pequeñita, con muchos problemas de infraestructura. Esto era una casa, pues. Nosotros tumbamos todo, el Señor nos dio para tumbar y para reconstruir, y seguimos reconstruyendo, y estamos emocionados con esto. Qué chévere, qué bonito, qué emoción. Pero el desafío que yo quiero hacerle a usted en esta mañana es: pilas pues, porque el templo no es esto. Esto es una edificación. El templo está ahí. Le voy a enseñar a usted cómo lo hace. El templo está ahí. Señale para allá. Haga esto. Aquí. El templo es este. Por eso le señala a usted el dedo gordo, para que... El templo está aquí. Ah, más lindo esto. Mire, irá. Volvamos a Esdras. Esdras capítulo 3, versículo 12.
muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, ancianos que habían visto la primera casa, o sea, el primer templo que fue destruido, al ver cómo echaban los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. No se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de las voces del llanto, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y el ruido se oía hasta lejos. Dios se alegra, Dios nos mueve, Dios se goza cuando ve que nuestro templo es reconstruido, cuando nuestra relación con Él es reconstruida. Hay mucha gente aquí que ha conocido al Señor y se ha alejado. Ha conocido de cerca al Señor y se ha alejado del Señor. Y el Señor hoy les dice, como fue el primer templo, no va a ser el segundo, porque esta vez el templo no va a ser de piedra. Ese templo va a ser de carne. El Señor quiere reconstruir relaciones con muchos aquí. Y está abriendo un ápice de oportunidad para que la gloria postrera de la casa sea mayor que la primera. Los ancianos que habían visto cómo era la primera casa, cuando vieron que se estaba reconstruyendo, no podían contener el llanto. No se podían contener de la emoción de ver que se estaba reconstruyendo el lugar de la adoración. A veces yo no me puedo contener de ver cuántas vidas siendo reconstruidas por el Señor. Muchas vidas están siendo reconstruidas por el Señor en este ministerio, en esta casa, en esta iglesia. Pero queremos ver más. Y todo comienza en que tú entiendas que el templo eres tú. ¿Qué quisieras hacer con tu templo ahora mismo? ¿Por qué no se pone de pie? Póngase de pie y cierra sus ojos.